Bien, pues, como decía, de verdad, cuando le cantamos al Señor canciones como esta, la promesa la haces tuya en ese mismo momento, ¿verdad? Amén. Y tenemos esa tranquilidad de que el Señor, generación tras generación, va a cuidar de nuestra familia. Muy bien. En primer lugar, quiero deciros que esta predicación que voy a compartir con vosotros hoy estaba prevista para el día 27 de febrero, que como sabéis era el mes de la serie que estábamos haciendo sobre la familia, ¿no? Tanto en las predicaciones de mañana y tarde como también en la célula. Pero bueno, Jesús cogió el COVID y estuvimos confinados y entonces pues lo tengo que compartir hoy, ¿no? Pero estoy seguro que las cosas nunca ocurren por casualidad, de que Dios tiene siempre un propósito, y estoy seguro que el hecho de que la comparta hoy seguramente tendrá también su propósito, ¿no? Y bueno, a modo de introducción, quiero deciros que todos sabemos que en la Biblia es difícil encontrar un modelo familiar que sea ejemplar 100%. Porque desde que entró el pecado en el mundo, por medio de Adán y Eva, no hay familias perfectas, porque tampoco hay porque tampoco hay hombres y mujeres perfectos. Solamente Dios disfruta de la perfección. Es por eso que hoy me gustaría que reflexionáramos acerca de la familia del profeta Samuel. Y bueno, yo voy a leer el capítulo 1 entero del primer libro, si queréis acompañarme. Yo lo voy a hacer en la Reina Valera, pero en la revisión que hay del año 2020. Primera de Samuel, capítulo 1. Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a intentar aprender de esta familia, de la familia del profeta Samuel. Seguro que vamos a aprender muchas cosas en esta tarde. Así dice la palabra de Dios. Dice, hubo un hombre de Ramataim, sufita, de los montes de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroam, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Tenía dos mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no. Todos los años aquel hombre subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificio al Señor de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni y Finés, sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina, su mujer, la parte que le correspondía, así como a cada uno de sus hijos e hijas. Pero a Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, y aunque el Señor no le había concedido tener hijos, pero Ana le daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque el Señor no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba y la entristecía porque el Señor no le había concedido tener hijos. Así hacía cada año, cuando subía a la casa del Señor. La irritaba de tal manera que Ana lloraba y no comía. Y Elcana, su marido, le decía, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Después de comer y beber en Silo, Ana se levantó y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo del Señor, ella con gran angustia oró al Señor y lloró desconsoladamente e hizo este voto. Señor de los ejércitos, si te dignas mirar a la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí y no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante del Señor, Elí observaba sus labios, pero Ana oraba en silencio y solamente se movían sus labios. Su voz no se oía, por lo que Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Pero Ana le respondió, no, Señor mío, no he bebido vino ni sidra, solo soy una mujer angustiada
que ha venido a desahogarse delante del Señor. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque solo por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he estado hablando hasta ahora. Ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho, le dijo Elí. Halle tu sierva gracia delante de tus ojos, respondió ella. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Quedaros con esta frase. Se fue la mujer por su camino, comió y no estuvo más triste. Se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron de regreso a su casa en Ramá. Elcana se acostó con Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí al Señor. Después Elcana, el marido, subió con toda su familia para ofrecer al Señor el sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré hasta que el niño sea destetado. Entonces lo llevaré, será presentado delante del Señor y se quedará allí para siempre. Elcana, su marido, le respondió, haz lo que bien te parezca y quédate hasta que lo destetes. Así cumpla el Señor su palabra. Se quedó la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Después que lo destetó, y aunque el niño era aún muy pequeño, lo llevó consigo a la casa del Señor en Silo, con 3 becerros, una medida de harina y una vasija de vino. Tras inmolar el becerro, trajeron el niño a Elí, y Ana le dijo, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti y oraba al Señor, porque por este niño oraba, y el Señor me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también al Señor, todos los días que viva será del Señor, y adoró allí. Vamos a orar un momento. Señor, te damos muchas gracias en esta tarde por tu palabra, Señor. Gracias por historias como esta, Señor. Gracias por familias imperfectas como esta, pero donde tú te glorificas, Señor. Padre, estamos dispuestos a recibir aquello que tú nos quieras para esta tarde, este mensaje, Señor. Señor, gracias por personas como Elcana, como Ana, pero sobre todo como el profeta Samuel, que fue un siervo fiel a ti. Permítenos, Señor, permítenos a nosotros también poder servirte cada día, dedicar nuestra vida a ti, dedicar la vida de nuestro hijo a ti, Señor. Que esta palabra llegue a nuestros corazones, Señor, y la podamos poner en práctica. Amén. En tu santo nombre. Amén. Bien, como a mí me gusta tanto muchas veces escenificar los pasajes bíblicos, quiero que por un momento nos imaginemos a esta familia, a la familia del profeta Samuel, nos la imaginemos en un cuadro familiar. Y si os parece bien, a la derecha vamos a poner a Elcana, que Elcana era el padre, ¿verdad? Y a pesar de que él practicaba la poligamia, él era un hombre muy religioso. Deciros que la poligamia era algo que nunca fue aprobado por el Señor. Sin embargo, antes que Elcana, también lo llegaron a practicar otros siervos de Dios, como por ejemplo fue Jacob, que fue, como todos sabéis, el padre de las 12 tribus de Israel. Y él se casó con 2 hermanas, con Lea y también con Raquel, que fue la madre de José. Porque eso es la poligamia. En realidad, la poligamia es una práctica que permite a un hombre estar casado con más de una mujer al mismo tiempo. Y esto pues también es algo que hoy día, este tipo de relaciones es algo que hoy día todavía se está llevando a la práctica, ¿no? En algunos países islámicos y también en algunos países del continente africano. A la izquierda del cuadro están precisamente las 2 esposas que tenía Elcana. Por un lado nos encontramos con Penina y a su lado nos encontramos con Ana, que era la madre de Samuel. Y a simple vista podemos caer en la tentación de etiquetar a Elcana como un hombre muy varonil, ¿verdad? Un hombre que no se conformaba solamente con tener una mujer.
pero yo quiero tirar una lanza, ¿no? Se dice así, a favor de este hombre, a favor de Elcana. Porque los hijos, la descendencia en aquel tiempo, eran sinónimo de abundancia, de bendición, de favor de Dios. Por eso, si miramos bien el contexto, si miramos bien la cultura y la época, te puedes dar cuenta de que Elcana quizás pudo verse un poco presionado por aquella sociedad. Porque tengamos en cuenta que el linaje era muy importante para las familias, para el hombre, ¿verdad? Por tanto, aunque él quería mucho a Ana, aunque él amaba mucho a Ana, pero él, evidentemente, como quería que su descendencia, su linaje siguiera hacia adelante, pues por eso se casó también con Penina, porque ella no era estéril. Y por último, en el centro del cuadro podemos poner a Samuel, al profeta Samuel. Samuel fue el último juez que tuvo Israel antes de que él mismo ungiera a Saúl como rey de Israel. Y luego también tuvo el privilegio de ungir como rey al rey David. Y fijaos que, aunque Samuel nació en el seno de una familia muy numerosa, porque quiero deciros también que él tuvo hermanos, tanto por parte de padre solo, ¿vale? Su padre con Elcana, no sé si estos se llaman hermanastro, o no sé si llega a ser, cuando a él solamente eres hijo, o sea, soy hermano, ¿perdón? Hermanastro. Vale, pues entonces él tuvo hermanastros por parte de Penina, ¿vale? Con su padre, como también luego pues tuvo hermanos y hermanas, porque si nos vamos al capítulo 2, ahí veremos que después de que Dios hiciera ese gran milagro en Ana y ya dejara de ser estéril, pues Samuel tuvo 5 hermanos más, y entre ellos pues también había algunas niñas, ¿no? Entonces, como digo, a pesar de que él nació en un hogar con una familia muy numerosa, él, como hemos visto, no se crió en su casa, con su familia, con su hermano. Él lo hizo en el templo, ¿verdad? En el tabernáculo, porque todavía no estaba el templo de Salomón. Aquello era todavía, lo que había en Silo era un tabernáculo. Y lo hizo, pues, bajo los cuidados del sacerdote Elí. Y lo hizo en un ambiente muy espiritual. Por tanto, lo que quiero deciros ahora es que Samuel, desde pequeño, desde muy pequeñito, ya pudo tener experiencias con Dios. Ya sintió la cercanía de Dios a su lado. Qué importante es estar cerca del Señor desde que somos pequeños. Poder nacer en un hogar cristiano, donde la palabra de Dios sea pronunciada cada día y donde su voluntad sea respetada. Porque cuando se instruye al niño en los caminos del Señor desde pequeño, esa semilla va a estar sembrada ahí para siempre. Y aunque ese niño o esa niña crezcan y se aparte del Señor, el Señor nunca apartará su mirada de ellos. Y esto es una promesa que nos encontramos en el Salmo 94, 14. Ahí dice, porque el Señor no abandonará a su pueblo, ni desamparará a su heredad. Entonces, y siguiendo con nuestra mirada puesta en ese cuadro familiar, quiero deciros que lo primero que el Señor nos enseña por medio de la familia de Samuel es que el Señor es quien escoge a nuestra familia. Nos guste o no. Él escoge a nuestros padres, Él escoge también a nuestros hermanos. Y en los versículos 1 y 2 lo acabamos de leer, ¿verdad? Dios escogió para Samuel a Elcana, que era un hombre muy religioso, y también a Ana, de la que ahora vamos a hablar un poquito más. Por tanto, nosotros podemos escoger a nuestros amigos, ¿no? Hoy hablabas, el hermano Juanje, ¿no? sobre la amistad tan grande que había entre Jonathan y también David, ¿no? Entonces, porque conocidos tenemos muchos. Yo tengo muchos conocidos, me imagino que vosotros también, ¿verdad? Conocidos tenemos muchos, pero a los amigos los escogemos nosotros. Eso es algo que tú eliges, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a cualquiera no le podemos confiar nuestras cosas. Pero a un amigo sí, a un amigo le puedes confiar lo que tú quieras. Por
tanto, siempre eso es una elección. Yo, sinceramente, no tengo muchos amigos. No es que sea, ¿cómo se dice? Bueno, sí, de estas personas un poquillo... No, no es eso. Solamente es que no confío en cualquiera. Por tanto, tengo poquitos, pero los que tengo son de verdad. La esposa, el esposo, el novio, la novia, también es algo que escogemos nosotros. Es verdad que el Señor, en su soberanía, te pone la persona que Él quiere para ti. Pero al final, quien conquista el corazón de esa persona, quien conquistó el corazón de ella fui yo, no puede ser. Entonces, tú tienes tu propia historia, ¿verdad? En tu relación. Tú tienes tu propia estrategia. No hay tiempo de contar cómo nos conocimos nosotros, pero es una historia muy bonita. Entonces, esto es algo que también, de alguna forma, lo escogemos nosotros, ¿vale? Incluso la profesión. La profesión, al menos tenemos la oportunidad, no en mi caso, pero tenemos la oportunidad de estudiar lo que queremos. Si tú tienes claro una cosa desde pequeño, si te sacrificas y si te esfuerzas, al final vas a trabajar en lo que a ti te gusta. Y sabemos que aquí hay personas, ¿no?, que pueden, bueno, Oscar, por ejemplo, de siempre le gustó la educación física y ahí está, él es entrenador personal, ¿no? Y bueno, mi Jesús también, de pequeño se le daban los idiomas bien y ahí está, todavía no está trabajando en eso, pero... Pronto. Entonces, la esposa, el esposo, los amigos, los escogemos nosotros, incluso la profesión. Pero la familia, como dice ahí, es un proyecto de Dios. La familia es Dios quien te la escoge. Quizás con unos puedes tener más roce que con otros. Quizás con unos te llevas mejor que con otros. Ahora me refiero a los hermanos, ¿no? Quizás, bueno, tus padres pueden ser, pues, como son. Perfectos no son. Ya hemos dicho antes que no hay nadie perfecto, nada más que Dios. Pero nos guste o no nos guste, esto es hasta la muerte, ¿verdad? Tus padres van a ser tus padres siempre y tus hermanos van a ser tus hermanos. Esto es una cosa que escoge el Señor por nosotros. Él, el Señor, creó a la familia porque sabía que no es bueno que el hombre esté solo. Tenemos que darnos cuenta de que las relaciones interpersonales son importantes para nosotros, ya que los seres humanos necesitamos compartir con otras personas nuestras experiencias, nuestros sentimientos. Y también, bueno, ¿por qué no nuestras necesidades? ¿Verdad? Y quizás con quien más puedes compartir todas estas cosas es con la propia familia, que es quien más te quiere y quien más te puede entender. A veces, como digo, podemos quererlo más o menos, pero eso es algo que está ahí, ¿no? Y que Dios escogió para nosotros. Entonces, teniendo en cuenta esto, lo primero que vemos en cuanto a lo que es el padre de Samuel, Elcana, es que él era un hombre muy religioso. Yo no sé cómo será o cómo sería tu padre, ¿vale? No sé si los valores bíblicos que tú conoces te los enseñó él, o tú ya, después de tu conversión, has leído la Biblia y lo has ido aprendiendo. En mi caso, realmente, mi padre estaba, pues, envuelto, ¿no?, como muchos de los que hay en el pueblo, en las tradiciones. Y quizás puede ser que sea todo lo contrario. Mi familia y yo quizás sí que le enseñemos a él y a mi madre, pues, muchos valores bíblicos y quizás nosotros sí realmente le presentemos al Dios verdadero cuando estaba en vida. Pero Elcana sí que es verdad que era un hombre que tenía temor de Dios. Él tenía temor de Dios, creía y obedecía los mandamientos del Señor. De hecho, el versículo 3 que hemos leído dice que cada año viajaba desde la ciudad de Ramá junto con sus dos esposas hasta la ciudad de Silo, que era donde se encontraba, pues eso, el tabernáculo, ¿no?, el templo. ¿Para qué? Pues para adorar y ofrecer sacrificio al Señor. Y bueno, aunque lo de la poligamia en nuestra cultura, vuelvo a repetir, está mal visto, pero tenemos que pensar que en aquellos años, en ocasiones, se hacía para no quedarse sin descendencia. Porque tened en cuenta que Elcana amaba mucho a su esposa. Él amaba mucho a Ana, muchísimo. No tenía necesidad de tener más mujeres, pero él quería tener hijos. Y como ella era estéril, se casó con Elcana, con Penina. De hecho, mirad cómo le demuestra que la quería. En el versículo 8 le dice: ¿por qué lloras y no comes?
¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Él sabía que la pena que tenía Ana era porque era estéril. De ahí que ella no solamente derramara su alma al Señor mientras oraba en el templo, pidiéndole un hijo, sino que además le prometió que si se lo concedía, ella se lo entregaría al Señor, se lo dedicaría al Señor. Fijaos que Ana no pensó en sí misma. Y esto lo vamos a ir desarrollando un poquito más adelante. Y esto también es lo segundo que aprendemos aquí sobre la familia del profeta Samuel. Los matrimonios cristianos debemos de consagrar la vida de nuestros hijos al Señor desde que son pequeñitos, desde que son como Israel. Debemos de consagrar su vida al Señor. Y mirad de nuevo la promesa que ella le hace al Señor en el versículo 11. Dice: Señor de los ejércitos, si te dignas a mirar la aflicción de tu sierva, te acuerdas de mí, no te olvidas de tu sierva, sino que das a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré al Señor todos los días de su vida y no pasará navaja por su cabeza. Y ahora, si me permitís, sí que quiero hablar de esta mujer, de Ana. Porque tenía una fe admirable. No podemos hablar de la madre de Samuel sin hablar de su fe, pero sobre todo sin hablar de que ella era una mujer de oración, era una mujer de bandera en este sentido. Y a nosotros nos enseña mucho. Porque a pesar de que ella era estéril, estuvo siempre ahí. Siempre estuvo al pie del cañón. Nunca perdió la esperanza. Un momentillo. Ella, como digo, nunca dejó de confiar en el Señor. Nunca dejó de ir al templo. Nunca dejó de orar para conseguir su bendición, para conseguir su milagro. Entonces la pregunta es, ¿por qué algunas veces nosotros, cuando estamos angustiados por los problemas, muchas veces nos desanimamos? Como que se nos quita la gana muchas veces de venir a la iglesia. Y cuando más tendríamos que estar cerca del Señor, muchas veces nos alejamos de Él. Y quiero deciros algo importante en esta tarde. El poder de Dios para tu vida será tan grande como lo sea tu fe. El poder de Dios para tu vida será tan grande como lo sea tu fe. Todo es cuestión de conocer los tiempos del Señor, así como hacía Ana. Ella nunca dejó que su angustia por ser estéril la retuviera en su casa cada vez que su marido le pedía que fuera al templo con ella, a adorar al Señor, a ofrecerle sacrificio. Y digo esto siendo consciente de que la otra esposa, de que Penina, cada vez que tenía oportunidad la atormentaba. Y sobre todo en esos viajes que ellos hacían cada año allí a la ciudad de Silo. Porque claro, ellos tenían que viajar juntos. Eran una familia. Y entonces no es como ahora. No sé si irían en carreta o en caballo, no sé. Pero iba Elcana, iba Ana, iba Penina y los hijos que tenía Elcana con Penina. Y entonces en ese tiempo, en ese viaje, Penina aprovechaba y se ensañaba con Ana. La atormentaba. Presumía de que ella sí le había dado hijo a Elcana, pero que Ana la hacía sentirse como una inútil. Por eso, como dice el versículo 7, Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Seguramente Ana evitaría a Penina todo lo que podía. Seguramente yo no lo pone aquí, pero yo creo que Elcana pagaría 2 hipotecas. Una para que Ana viviera sola y otra para que Penina estuviera con los niños. Porque tener a esta Penina todos los días, todas horas con ella, bueno, eso tiene que ser horrible. Ahora, en el viaje desde la ciudad de Ramá, que es donde ellos vivían, hasta la ciudad de Silo, no tenía más remedio que aguantarla. Pero lo que yo voy es que aún siendo ella consciente de lo que le esperaba en el viaje con esta mujer, ella nunca le dijo a su marido, yo me quedo aquí. Ella iba al templo a
a ofrecerle sacrificio al Señor, a orar al Señor. ¿Por qué hacemos caso de las intimidaciones y de las burlas de la gente incrédula? De la gente soberbia, como era esta mujer, como era Penina, cuando lo que deberíamos de hacer es tener puesta nuestra mirada en el Señor. Porque tener en cuenta que en este mundo sigue habiendo muchas Peninas de estas. Muchas personas así de soberbias, como esta mujer, que siempre te están mirando por encima del hombro porque a lo mejor están mejor que tú económicamente o porque a lo mejor, pues no sé, tienen cosas que tú en este momento a lo mejor no tienes. Ella tenía algo que no tenía Ana, tenía hijos. Y por eso la entristecía, la atormentaba. Y Ana ni comía siquiera. ¿Habéis tenido alguna penina en vuestra vida? No pena, pena tengo mucha. Penina, yo he tenido penina. Personas de estas que te miran por encima del hombro. Gente soberbia. Que se creen que eres más que tú. Y por desgracia las tienes en tu barrio, las puedes tener en tu trabajo, pero también en la misma familia. En la misma familia también podemos encontrar personas como estas, que se creen que son más que tú. Pero Ana no abrió su boca. No dice la Biblia que se peleara con ella. Ella hacía lo que también tenemos que hacer nosotros cuando nos encontremos con este tipo de personas. Orar al Señor, confiar en el Señor, poner nuestra mirada en la cruz de Cristo. Amén. Ella tenía hijos. Y eso, como digo, a Ana la entristecía mucho porque la hacía sentirse una inútil. A mí me han hecho sentirme inútil algunas veces. Y eso duele mucho, ¿sabes? Pero, cuando hay un pero en la Biblia, agárrate que viene curva. En cuanto Ana hizo esa oración tan llena de fe allí en aquel templo donde ella derramó su alma delante del Señor, todo cambió. Todo cambió. En el siglo XVIII nos dice que después de haber mantenido una conversación con el sacerdote Elí, la cara de Ana cambió. Ya no estuvo más triste, ya se acabó el llanto. ¿Por qué? Porque ella derramó su alma delante del Señor. Y todos nosotros sabemos que cuando tú derramas algo en el suelo, ya no lo puedes recoger. Y me refiero si abres una botella de agua y la tiras al suelo. Claro, la puedes recoger con una fregona, pero eso no es lo que digo yo. Cuando tú derramas algo al suelo no lo puedes recoger. Pues eso es lo mismo, lo que ocurre también cuando tú derramas tu alma delante del Señor. Cuando tú le abres tu corazón al Señor, con tus problemas, con tus tribulaciones, con tu dolor. Si lo dejas de verdad y a los pies de Cristo como hizo Ana, eso se queda ahí. ¿Cuál es el resultado? Que tu cara cambiará, tu vida cambiará. Amén. Nosotros también tenemos que derramar a los pies de Cristo nuestra alma. Tenemos que dejar al Señor que mire ahí adentro en nuestro corazón donde está nuestro dolor, ese daño que nos pudieron hacer en el pasado y que todavía está ahí. Y si aún no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas esta noche. Cuando llegues a casa, derrama tu alma delante del Señor si quieres que Él convierta tu lloro en alegría. Porque ¿sabéis qué pasa? Que cuando acumulamos dolor y sufrimiento en el corazón, parece que se nos nubla la vista, ¿verdad? Y todo lo bueno que Dios nos da, todo lo bueno que tenemos alrededor, como por ejemplo son las personas, no las valoramos. No valoramos al marido, a la mujer, a los hijos. Porque estamos solamente preocupados por eso que no nos deja ni vivir. Sin embargo, lo más importante que tenemos en este mundo, yo siempre que tengo oportunidad lo digo porque es una gran verdad. Lo más importante que tenemos en este mundo son las personas, la familia, los amigos, los compañeros de trabajo, los vecinos.
Eso es lo más importante que tenemos en el mundo. No lo material, sino las personas. Derrama tu alma delante del Señor y no permitas que la angustia por los problemas te nuble la vista. Amén. Disfruta de esa familia que el Señor escogió para ti. Desde que Ana derramó su alma delante del Señor allí en el templo, la maldad de Penina ya no hacía efecto en ella. Ana jamás volvió a permitir que esa cruel mujer le hiciera más daño. Mira, el único poder que tienen las personas malas en nosotros es el que nosotros le concedemos. Las palabras dañinas harán en ti el efecto que tú le permitas. Y Ana estuvo sufriendo, sufrió mucho, dejó de comer, lloró mucho hasta que se dio cuenta de esto. Penina se burló de ella porque no tenía hijos, la provocaba, la irritaba, pero cuando ella rompió, permitidme la expresión, rompió esa botella delante del Señor y derramó su alma, se acabaron los llantos, se acabaron las tristezas. ¿Por qué? Pues porque mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. Otra pregunta. ¿A quién acudimos para que nos ayude? ¿Dónde ponemos nuestra fe? ¿Dónde ponemos nuestra confianza? Ana puso toda su fe y toda su confianza en el Dios de gloria. Y Él no le defraudó. A partir de ahí dejó de preocuparse, dejó de llorar y volvió a comer. ¿Qué es lo que a ti te está haciendo llorar últimamente? ¿Cuál es tu preocupación? Mírate a ti mismo, mira tu corazón. ¿Qué es lo que te está quitando las ganas de comer? Derrámale al Señor tu alma. Los versículos 19 y 20 nos dicen que Elcana y Ana se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor y volvieron de regreso a su casa, allí en Ramá. Y que luego Elcana se acostó con Ana, su mujer, y el Señor se acordó de ella. Y aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre Samuel, por cuanto dijo, se lo pedí al Señor. El Señor se lo concedió y al Señor se lo dedicó. Y efectivamente, a partir del 23 vemos que después de que Ana dejara de amamantar a Samuel, a pesar de ser tan pequeño, lo llevó al templo y allí se lo dejó al sacerdote Elí para que lo criara, para que sirviera en el templo y para que lo instruyera en los caminos del Señor. Ella cumplió con su promesa. Y esto es importante también. Cuidado con lo que le prometemos al Señor. Si le prometes algo, cúmplelo, como hizo Ana. También quiero hacer un pequeño matiz. Estoy seguro de que todos los hijos que tuvo Ana después de Samuel, todos fueron dedicados al Señor, no solamente Samuel. Seguramente, conociendo cómo ella era y cómo era su marido, todos los hijos serían dedicados al Señor. Lo que pasa es que Samuel los fue de una forma más especial, ¿verdad? Por esa promesa que ella le hizo al Señor. Y por eso ella lo llevó al templo. Porque evidentemente también la época y la cultura que había en ese momento, pues la estaban invitando a eso. En nuestros días, realmente los padres cristianos no necesitamos llevar a ningún templo a nuestros hijos para dedicárselo al Señor, ¿verdad? Ni tampoco se lo tenemos que llevar a ningún sacerdote ni a ningún pastor. Imaginaros que cada vez que nace un niño se le llevamos al Cícero para que lo críe. El Cícero es una guardería ya. No es necesario, ¿verdad? Dedicar a nuestros hijos al Señor es orar por ellos, pidiéndole al Señor su bendición y sobre todo pidiendo al Señor que cuando sean mayores, Él los use para su gloria. Y aunque evidentemente todos no pueden llegar a ser pastores, es decir, todos no pueden dedicar su vida 100% al Señor como hacen los pastores, pero hay muchas maneras de servir al Señor. Hay muchas maneras de dedicarle la vida al Señor.
Y no solamente sirviendo en la iglesia, sino también dando buen testimonio allá afuera. Dedicarle al Señor nuestro hijo es instruirlos de pequeños en sus caminos. Y hacerlo sobre todo, independientemente también de lo que piense la gente acerca de nuestra fe. Porque dedicar los hijos al Señor también quiere decir que no tenemos que dejarnos llevar por las tradiciones. Y ahora estamos hablando de que no hay necesidad de bautizarlos cuando tienen 2 o 3 meses. Ya sabemos todos nosotros que las personas tienen que tomar por ellos mismos esa decisión del bautismo, ¿verdad? Porque si tú no sabes quién es Cristo, ¿cómo vas a reconocer a Cristo ni vas a dar testimonio de Cristo? Y ya, pues, lo mismo ocurre con la comunión. Por tanto, este valor bíblico de dedicar al Señor a nuestro hijo, tenemos que tenerlo en cuenta a pesar de que la gente lo entienda o no lo entienda. Amén. Entonces la pregunta es, ¿ya has dedicado a tus hijos al Señor? ¿Estás orando por ellos para que se sometan a su voluntad cuando sean grandes? ¿Estás practicando este principio bíblico independientemente de lo que la gente pueda pensar acerca de tu fe? Proverbio 22:6 dice, instruye al niño en el camino correcto y aún en su vejez no lo abandonará. A través de Ana hemos visto que la fe nos llevará siempre a la oración y la oración también nos va a llevar siempre al verdadero conocimiento de Dios. Y el que conoce a Dios verdaderamente sabe que cuando pide algo no lo pide solamente pensando en Él, sino también pensando en el Señor. Y eso demuestra que Ana conocía muy bien al Señor. Porque cuando pidió a Samuel, no lo pidió pensando solamente en ella. Porque se sentía inútil, porque no era madre. No, ella pensó también en que si ese hijo varón se lo concedía al Señor, se lo dedicaría para su gloria. Y eso lo hace una mente madura. Por tanto, aquí en Ana no vemos ningún tipo de egoísmo. Nuestros hijos son un préstamo que Dios nos hace, del cual en algún momento también tendremos que dar cuentas. Y está bien que ellos decidan qué quieren estudiar o con quién se van a casar, pero desde pequeños deben tener muy claro que ellos han sido dedicados al Señor y que por tanto deben de ser instruidos en sus caminos. Esa es nuestra obligación como padres y nuestro compromiso con el Señor. El crecimiento espiritual de nuestro hijo no es responsabilidad solamente del pastor o de los profesores de la escuela dominical. Principalmente, su crecimiento espiritual es nuestra responsabilidad como padres. Y ya concluyendo, decir que quizás la familia de Samuel no sea el mejor ejemplo a seguir, pero realmente ninguna familia es perfecta. Lo que sí es verdad es que ellos tenían temor de Dios, adoraban a Dios y sobre todo eran una familia de oración. Y esto es muy importante también, ser una familia de oración. ¿Cómo es tu familia? ¿Sois una familia de oración? No quiero que me contestéis, por supuesto. ¿Cómo está vuestra comunión con el Señor últimamente? ¿Cuánto hace que no lees la Biblia con tu hijo? ¿Cuánto hace que no oramos con nuestro hijo? ¿Le has preguntado a ellos cómo está últimamente su comunión con el Señor? Hoy día vivimos en una sociedad donde apenas tenemos relación ni tan siquiera con las personas que tenemos a nuestro alrededor. Tú vas por una calle peatonal y allí en las terrazas de los bares ves a la pareja, que es hasta gracioso verlo, ¿verdad? Están tomando café y cada uno con su móvil, hablando con su prima, la de Argentina, y el otro con no sé quién. No hay relación. En las casas pasa lo mismo. El niño con la Play, el papá con el ordenador o con el piano, y la mamá buscando en YouTube recetas nuevas para la casa. No hay relación en la familia.
queremos que Dios siga bendiciendo nuestros hogares, tenemos que convertirnos en familias de oración. Tenemos que interceder por nuestras familias. Porque la intercesión familiar por medio de la oración puede llegar a cambiar las circunstancias de todos y cada uno de los miembros de nuestra familia. Y lo acabamos de ver con la familia del profeta Samuel. La oración de Ana cambió a la familia entera. En primer lugar, a ella misma. Derramó a los pies del Señor su peso, su tristeza, su amargura porque no podía ser madre. Lo hizo con fe y a partir de ese momento le cambió el rostro. Volvió de nuevo a sonreír, volvió de nuevo a disfrutar de la vida, volvió de nuevo a disfrutar de su familia. Tenemos que construir en nuestras casas nuestro propio cuarto de guerra. Yo desde que vi la película esa, nuestro propio cuarto de guerra. Y poner en las paredes esas peticiones que Dios nos concedió, pero también aquellas que tenemos pendientes. Tenemos que llenar nuestras paredes de oraciones escritas, porque por medio de la oración sabemos que podemos ganar muchas batallas. Ora, pide, intercede por tu familia. Porque cuando en una familia se respira un ambiente espiritual, todo cambia. Y estoy seguro de que ahí ocurren cosas. Cosas como, por ejemplo, que el Señor siga derramando su misericordia, como decía la canción, de generación en generación. Porque donde hay intercesión, la gracia de Dios va a estar siempre presente. Creo que casi todos los que estamos aquí venimos de una primera generación de creyentes, ¿sí o no? Pues acostumbrémonos a orar, a interceder por nuestra familia para que Él siga derramando su gracia en las siguientes generaciones. Por desgracia, en este mundo no hay una sola familia que no tenga problemas. Y el mayor ejemplo es la familia real. La familia real tiene muchos problemas. ¿Por qué? Porque no tienen a Dios en sus vidas. Padres que se divorcian, hermanos que no se hablan. Ora por tu familia. Intercede por ellos. Derrama tu alma delante del Señor. Deja a sus pies todos tus problemas familiares, laborales, personales, físicos y también espirituales. ¿Por qué no? Y por último, también quiero desafiarte, si aún no lo has hecho, a que le entregues al Señor tu vida y verás cómo va a cambiar tu semblante. Porque Él es el único que puede cambiar nuestro llanto en alegría. Y hay un salmo que así lo dice. Y me gusta mucho cómo lo dice en la Nueva Versión Internacional. Ahí dice: convertiste, dice el salmista, convertiste mi lamento en danza, me quitaste la ropa de luto y me vestiste de fiesta. Fijaros cómo lo describe el salmista. El corazón de Ana estaba de luto, pero no porque había muerto nadie en su familia, sino porque en su vientre no podía engendrar ninguna vida. Y yo no soy mujer, pero yo creo que eso tiene que ser mucho dolor para una mujer. El no poder ser madre. Y por eso ella pues lloraba y no comía. Lloraba y no comía. Cuando nuestra fe está puesta firmemente en el Señor, el amor, los sueños, incluso las relaciones personales y familiares que en este momento se encuentran rotas, también pueden volver a la vida. Porque por desgracia, este proyecto de Dios llamado familia está destruido en muchos hogares. Así que oremos por la familia, para que Dios siga derramando su misericordia en las siguientes generaciones. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por esta familia otra vez más. Por el Cana, que era un hombre que tenía temor de ti, Señor. Un hombre fiel a ti, que cada año iba a ese templo a adorarte, Señor. Y también a ofrecerte sacrificio, Señor.
Y por Ana, Señor, una mujer a la que admiramos por su fe y porque ella era una mujer de oración. Una mujer que no respondía como lo haría la gente del mundo cuando esta mujer, esta cruel Penina, le hacía la vida imposible, Señor, le hacía sentirse inútil, Señor. Pero ella supo poner su mirada en ti y tú no le defraudaste, Señor. Gracias porque ella supo derramar su alma delante de ti. Supo sacar todo el dolor, todo el daño y toda la tristeza que tenía en su corazón para que tú la transformaras, Señor, transformaras su vida. Enséñanos a orar, Padre. Enséñanos a orar para que no pidamos para nosotros mismos, sino para que siempre pensemos que aquello que te pedimos también va a ser para beneficio tuyo, así como hizo Ana, Señor. Gracias por la fe, gracias por la familia, gracias por cada miembro de nuestra familia, Señor. Gracias por hacernos entender que nosotros no las escogimos, que tú las pusiste ahí porque tenían que ser ellos y no otros. Señora, enséñanos a valorarnos más de lo que lo hacemos, a pasar más tiempo con ellos de lo que podamos estar pasando. Y también muchas gracias por los hermanos y las hermanas de la fe, de la congregación, Señor. Por esta fe que nos une, esta comunión que tenemos con ellos, Señor. Señor, permítenos crecer juntos. Permítenos seguir intercediendo unos por otros, que las cargas de unos sean también las de otros, Señor. Que los llantos de uno también sean los llantos de otros y que las alegrías de uno sean las alegrías de otros, Señor. Porque somos tu familia y tú nos escogiste como hijos tuyos, Señor. Gracias por tu palabra y gracias por todos los valores que encontramos en ella. En tu nombre, amén. Amén.